Estupendo. Continuamos entonces. Muy buenas noches Ya, con todos. Nuevamente, doctor Calderón, Miguel, muchas gracias por darme el pase. Acá podemos observar algún detalle de lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero agradecer también a Visión, a la Universidad de San Martín de Porres, a la organización de Visión también por esta oportunidad. Es otro año compartiendo conocimiento y nuestra experiencia en el mercado industrial. También ya me presentaron, yo soy el ingeniero Rubén Parizuaña, gerente general de la empresa Mecanos Automation. En la actualidad me desempeño, además de ser el gerente, como especialista en robótica industrial y especialista en lo que es sistemas de soldadura, ya sea manual, mecanizado o con robots industriales. Si hablamos de soldadura, pues vamos a hacer referencia a la marca que nosotros representamos, que es la marca Fronius. Esta es una empresa que nace de este señor, fundado por Gunther Fronius en el año 1945 en la ciudad de Pettenbach, Austria. Y Austria está en Europa. Uno de sus últimos pensamientos, dicta: necesitas conocimientos, capacidad y ganas, así lograrás algo en la vida. Precisamente un pensamiento de Gunther Fronius, el fundador de la empresa, que lleva su apellido. En la actualidad existe un directorio, estas 5 personas que vemos, la señorita que está al medio es la bisnieta de Gunther Fronius, Elizabeth. Fronius investiga, desarrolla y fabrica soluciones que abren nuevas perspectivas en 3 divisiones principales: el uso eficiente de la energía solar, sistemas de carga de batería inteligentes y la soldadura perfecta. Los tres puntos que vemos acá, las 3 divisiones que vemos acá, tienen como núcleo el uso de un dispositivo llamado inversor. El inversor es un dispositivo basado en electrónica que convierte una energía en otra. Básicamente, tendríamos altas cantidades de voltaje con pocas cantidades de consumo de energía o de corriente, y tendríamos altas cantidades de corriente y bajos niveles de voltaje. Normalmente ese es el principio, al menos en los inversores para soldadura. Precisamente la división de soldadura, Perfect Welding, es líder en innovación tecnológica y se enfoca bastante en lo que es el análisis, el desarrollo, las nuevas tendencias y el dominio del arco eléctrico. Y dice ese arco eléctrico los procesos que ya conocemos como son el electrodo revestido, el TIG y el MICMAC. Investigamos, desarrollamos y fabricamos soluciones que abren nuevas perspectivas. Si hablamos propiamente de las soluciones o las divisiones dentro de lo que es la soldadura, pues tendríamos la soldadura manual, la soldadura robotizada y la automatizada o mecanizada, que son equipos dedicados para una determinada aplicación, a diferencia de la robotizada que puede ser muy multifuncional, y definitivamente la manual, que es bastante más cómoda para aplicaciones que no ameritan una producción en serie, en muchos casos. Acá podemos ver algunos equipos para soldadura manual. Como se puede observar, son relativamente pequeños en algunos casos y otros un tanto más sofisticados, tanto en TIC, para electrodo revestido o para MICMAC. Por ejemplo, la familia SEG-MICMAC que teníamos nosotros se llama TPCI y Fortis. Si hablamos de pronto la subdivisión de soldadura robotizada, hay también varias soluciones, empezando a la izquierda, por ejemplo, con las soldaduras con un solo alambre,
o las soldaduras con dos alambres, pasando por soldadura en TIC e inclusive una mezcla de láser con arco pulsado o arco CMT que vamos a ver más adelante. Entonces se puede hacer este tipo de mezclas, evidentemente buscando algún tipo de solución para alguna aplicación. Cuando hablamos de la subdivisión de soldadura automatizada, pues acá podemos observar ya sistemas un tanto más complejos o dedicados para una aplicación en específica. No vamos a ver eso en la charla de hoy día. Si podemos ver acá el mapa mundi, podemos ubicar dónde se encuentra Fronius y dónde se encuentra Austria, la sede principal. Y allá hay también tres sedes dentro de la sede principal. Vamos a ver en detalle. Pettenbach, Sallet, Steinhaus, Bells y Thalheim by Bales. Son cinco locaciones que tiene Fronius y cada una de ellas está orientada a algún propósito en específico. Por ejemplo, de la Thalheim, donde está encerrados prácticamente doctores, másters, ingenieros, tecnólogos, em, desarrollando nuevos productos e innovando, como ya le había mencionado antes, en el desarrollo y en el dominio del arco eléctrico. Si ya vamos enfocándonos directamente en los temas de esta charla, acá podemos ver un equipo inversor. Yo ya les había comentado que ese es el corazón de la tecnología de soldadura o las otras divisiones que tiene Fronius. Y acá podemos ver una máquina de soldar inversora que contiene evidentemente tarjetas electrónicas, pero que a su vez también tiene un control electrónico digitalizado. Es decir, constantemente lee el arco eléctrico en tiempo real, lo lleva a un microprocesador que tiene internamente y se hace un control de lazo cerrado, tomando corrientes del arco eléctrico de soldadura, llevándola al microprocesador y corrigiéndola o controlándola en función de lo que yo puse como parámetros en la pantalla de operación de la maquinaria. Evidentemente, estos equipos ya se van diferenciando grandemente de algunos convencionales como son los de transformador, que son grandes, pesados y de alto consumo de energía, evidentemente poco eficientes. Estas máquinas inversoras tienen también una regulación de la soldadura como tal, de una forma diferente a las convencionales. En las convencionales tenemos el voltaje y la velocidad del alambre por separado cuando vamos a soldar en micmac. Pero estas máquinas, al tener una base de datos incorporadas, ya contiene líneas sinérgicas. Y eso va a ayudar muchísimo en la regulación y en la parametrización. Pero adicionalmente, en estos momentos, esta familia llamada Fortis también tiene adicionalmente un asistente de parámetro de soldadura, que no es más que una interfase que en base a la ley sinérgica interna que tiene la maquinaria, pues me va a hacer recomendaciones de algunos valores de voltaje, velocidad del alambre, de corriente, o incluso me va a indicar la velocidad del avance, la inclinación de la antorcha, en función de la posición de soldadura. Hay posiciones de soldeo plana, de soldeo horizontal, de soldeo de cabeza o inclusive vertical en ascendente o en descendente. Entonces, en función de esa posición, también me va a dar alguna información. Esto no es inteligencia artificial, es simplemente la utilización de una base de datos internas para darme alguna información. Veamos cómo funciona a grandes rasgos mediante este video. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la línea sinérgica y se hace indicando el diámetro del alambre, el conductor, el modo de soldar. Después seleccionamos la posición de soldadura. Después de eso se tiene que indicar cuál es el espesor de la chapa que se va a soldar, cuál es el objetivo y por dónde se va a soldar la crema. Con esa información ya la máquina me sugiere
sugiere alguna información, me sugiere algún tipo de avance de soldadura. Más adelante, por ejemplo, también lo que es la posición, qué ángulo debería considerar, ya sea para insertar el dedo. Toda esa información que la máquina ahora me ha podido suministrar, también podría guardarla. Lo guardaría como una receta de soldadura. De tal forma que esa receta de soldadura la puedo invocar. A la receta tengo que darle un nombre. Ese nombre va a corresponder a una posición. La máquina de fábrica dice que puede guardarme 4 recetas con diferentes nombres, pero se puede expandir a 1000 comprándole un opcional, un software opcional para que con eso tenga un upgrade la máquina y pueda almacenar hasta 1000 recetas. Acá podemos ver que esta máquina no solamente es Enigma, también puede soldar en otros procesos como el electrodo revestido, que es el video que se está reproduciendo a la izquierda. Entonces yo podría soldar varillas de electrodo revestido con esta máquina. En el medio se está reproduciendo también cómo yo puedo hacer la conexión para un proceso TIC, proceso TIC de corriente continua o raspado. Entonces puedo ir observando la interfaz en cada caso, ya sea en el electrodo revestido o ya sea en un proceso TIC. También existe la posibilidad de conectar una antorcha TIC que contenga un mando remoto en su cuerpo de la antorcha, de tal forma de que yo pueda hacer una regulación a distancia del amperaje, por ejemplo, el amperaje principal eh, del proceso soldadura TIC. De tal forma que ya no tengo que acercarme hasta la máquina de soldar para hacer esas regulaciones. Acá podemos ver la antorcha, precisamente, el mando remoto y el gatillado de inicio o fin de soldadura. Evidentemente también puedo hacer el proceso de soldado MIGMA, como ya habíamos mencionado anteriormente, hacer una máquina que contiene un alambre, se instala en el cuerpo del mismo cuerpo de la máquina de soldar, se instala el rollo de alambre, se instala la antorcha de soldadura y puedo hacer, por ejemplo, esta aplicación de soldeo de tubería, por ejemplo, para ductos de combustible, agua o relaves. También podría hacer lo mismo. Normalmente el soldeo de TIC en aluminio es el más común, pero en un proceso como este de alambre se puede hacer. Acá se utilizó, por ejemplo, un aluminio al silicio, que es un material de alambre relativamente económico, y acá podemos ver la interfaz de soldadura. El otro tema que vamos a ver el día de hoy está asociado a una innovación sobre el proceso TIC. Lo que vimos anteriormente, recuerden, es MICMAC. Siempre hay un alambre en ese proceso. En el proceso TIC normalmente está la antorcha en TIC que tiene un tungsteno que crea un arcoplasma y en la otra mano tenemos una varilla de alambre que es el aporte y que va a acercarse ese alambre hacia el charco que genera el arco plasma TIG. Entonces yo tengo que tener una habilidad en la mano derecha y una habilidad en la mano izquierda para hacer ese proceso. Acá lo que vamos a hacer es agregar este proceso de aporte de material continuo, es decir, con un rollo de alambre. Y ese rollo de alambre va a estar orientado hacia el charco
y de forma automática se va a ir suministrando. En esta imagen que vemos en esta diapositiva, tenemos la fuente de soldadura inversora al medio. En la parte inferior tenemos un cooler que solamente va a refrigerar a las antorchas, ya sea la antorcha Mi'kmaq o ya sea la antorcha TIC. Y en la parte superior podemos observar los alimentadores de alambre, que contiene cada uno de ellos rollos de alambre, valga la redundancia. Ya sea el de la derecha, el alimentador Mi'kmaq, o ya sea el alimentador de la izquierda, la alimentación del alambre para el proceso TIC. ¿Cómo se hace este aporte de material del alambre? Pues la máquina hace un sensado. Hace un sensado, internamente tiene una electrónica adicional, ya sea en los mismos rodillos de alambre de aporte, como también en la misma fuente de soldadura. A este control se le llama control de alambre activo. Entonces, el alambre va a detectar si hay un charco de soldadura y de forma automática el aporte se va a realizar. ¿A qué velocidad? Ya habíamos hablado de un concepto sinérgico en las máquinas Mi'kmaq. De la misma forma, en el proceso TIC también va a haber una regulación sinérgica. Significa que yo tengo que decirle a la máquina qué diámetro de alambre, qué tipo de alambre y qué gas estoy utilizando para que él pueda definir una línea sinérgica dentro de la base de datos que tiene la máquina de soldar. Para que de esa forma él haga el control respectivo y determine a qué velocidad de alambre se va a ir suministrando. Evidentemente, no es un proceso exactamente igual que el Mi'kmaq. En Mi'kmaq, el alambre sale con una velocidad muy alta y de forma constante. Acá no. Acá el alambre sale como si estuviese haciendo un goteo. Es decir, el alambre se va aportando con pausas. Y la velocidad de esa pausa, la velocidad de ese aporte es la que la máquina tiene como control, pero también nosotros podemos ajustar. En el video a continuación tenemos un colega mexicano que nos va a explicar lo que yo he comentado y un poco más, pero ya con el equipo. Veamos el video. En este caso, el día de hoy traemos presentando un sistema innovador, un sistema nuevo, el cual se llama iWave. Este equipo lo tenemos en diferentes amperajes y capacidades, llegando desde la 230 amperes, pasando por 300, 400 y 500. En este caso tenemos un equipo de 300 amperes con corriente alterna y directa, en el cual la innovación que traemos es un sistema de aporte con alambre en el proceso TIC. Si bien es un híbrido entre ambos procesos, la tecnología que se muestra es un sistema que se llama Dynamic Wire, en el cual vamos a tener la ventaja de que es un sistema semiautomatizado, en el cual yo voy a estar soldando con mi antorcha con un amperaje en específico y la máquina de manera automática va a estar regulando mi velocidad. ¿Cómo lo va a hacer o cómo es el funcionamiento? Bueno, pues básicamente en el equipo tenemos que ajustar tres parámetros principalmente, hablando del alambre, que es mi alambre de aporte, en este caso estamos usando un acero inoxidable. Después agregamos el diámetro de mi aporte, que en este caso es 45 milésimas, y nuestro gas de protección, que en el proceso TIC es argón al 100%. Teniendo esas tres variables, el equipo ya va a interpretarlo de una condición para tener una variable. ¿Cuál va a ser la variable? El amperaje. Entonces, cuando yo le especifique al equipo que voy a soldar con cierto amperaje, la máquina con las variables antes mencionadas va a hacer los ajustes pertinentes para que mi alambre sea lo más constante posible. En este caso es una ventaja porque en el proceso de TIC ser un proceso tan manual, tenemos una complejidad en el estar llevando el arco y al mismo tiempo estar aportando. En este caso, pues la segunda parte que acabo de mencionar lo va a hacer el equipo de manera automática, graduando y aumentando o disminuyendo la velocidad dependiendo mi pulso y la distancia entre mi tuxteno. Básicamente el equipo está sensando, está constantemente mandando la información de las variaciones de voltaje y con respecto de las variaciones de voltaje y las variables va a hacer los ajustes en aumento o disminuir de mi alambre. Muy bien, espero que se haya comprendido. Igualmente al final de la charla podemos repetirlo o podemos explicarlo si no quedó claro. En el video anterior, el alambre sale por una guía y esa guía es una pequeña estructura que está acoplado al cuello de la antorcha de soldadura. TIC. Pero también tenemos otra variante.
Y esa otra variante está asociado a que esa guía del alambre ya no esté fija en el cuello, sino que lo tenga en mi mano. Claro, ahora ya no estoy alimentando de forma manual, simplemente estoy guiando, como si fuese un lapicero, estoy guiando la salida del alambre. A ese concepto se le llama Dynamic Pen. Vamos a verlo en este video. Entonces, como podemos observar, el alambre se guía al charco de soldadura generada por el arco tilde. Acá podemos ver en estos videos un poquito mejor esa apreciación. Vamos a ver acá. Vamos a reproducir el primer video de la izquierda. Varilla, mecanismo tilugio y el Dynamic Pen. ¿No? Veamos en este video cómo funciona un poquito más en detalle. Manda tu mano izquierda así, Entonces, ahí en la está. mano Ahí derecha, listo. por ejemplo, tenemos el torcha Mucho TIC si tengo, ¿eh? y en la mano izquierda tenemos el Dynamic Pen. Simplemente Ese es bien, así lo tengo. haciendo guiándolo precisamente hasta el charco de la salida. Esta posición de soldeo se denomina 1G, porque está en el plano y hay una pintura preparada, ensilada, para hacer un paso de reacción. Acá vemos el conectador de alambre con la frecuencia de alambre. Esa es la guía blanca por donde el alambre está siguiendo y al final, en el extremo, encontramos el Dynamic Pen. Veamos el siguiente video, en el cual el soldador coloca dos alimentadores, uno MICMAC y el otro para el Dynamic Pen. Y estamos ahora viendo una posición de soldadura de la 2S. Cuando no se utiliza el soldeo MICMAC, se puede utilizar el soldeo TIC como soporte. Esto definitivamente incrementa la calidad de soldeo, la productividad, ya hay menos tiempos muertos y esto involucra a que el soldador también pueda trabajar de una forma más continua y más rápida. El otro punto que nos toca ver en la charla de ahora está asociado a los robots soldadores. Siempre es importante preguntarnos por qué automatizar con robots. Siempre estos cuestionamientos nos van a ayudar a también encontrar el costo-beneficio. No solamente es comprar el robot y instalarlo y pues va a soldar solo. Eso no existe. Eh, sí, va a tener una frecuencia de soldeo repetitiva, pero requiere de algunas cosas. Necesita ciertas condiciones. El robot no mira. El robot no siente. El robot no tiene criterio. Y en estos tiempos todavía no se implementa eh, inteligencia artificial como para darle algún tipo de autonomía eh, a ese nivel. Sí hay unas intenciones, pero todavía no se ha desarrollado. Entonces, ¿por qué automatizar? Porque necesitamos realizar un trabajo de producción en serie. Evidentemente, la productividad. O tener calidades de cordones de soldadura y reducir costos. También en muchos casos el crecimiento tecnológico ya
rebasa a las empresas y empiezan a tener esta maquinaria como parte de toda su política de eficiencia. Y evidentemente la competitividad es uno de los puntos cruciales para alcanzar la calidad y para alcanzar esa reducción de costos importantes. Acá veamos una de las dos celdas robóticas de soldadura que este año Senati ha implementado, de las cuales los docentes han sido capacitados. Y acá podemos observar que hay un robot soldador antropomórfico de la marca Yaskawa, unido a un sistema de soldadura, en esta oportunidad denominada CMT, Cold Metal Transfer, que también tiene instalado un sistema de extracción de los humos. En el video que vamos a ver, se va a hacer soldeo de un proceso llamado FECAO, que también es alambre, pero el alambre no es sólido, el alambre es tubular, significa que tiene un fundente internamente. Veamos el video. Ojos. Ojos azules. El alambre tubular, al tener el fundente internamente, después del soldeo, genera una costra. Y esa costra ha ayudado a proteger del ambiente y del calor algún tipo de impureza o contaminación. Vamos a ver ahora una aplicación hecha en la celda robótica de Senati, en la izquierda, un video donde este equipamiento no solamente hace soldeo, sino también hace impresión 3D. Efectivamente, impresión 3D en metal, utilizando una tecnología llamada CMT, Cold Metal Transfer, y en particular una variante denominada Cycle Step. El Cycle Step o el CMT Cycle Step lo que hace es tener una pausa de la soldadura, pero cuando está soldando, está aportando un material de aporte en una cierta frecuencia, de tal forma de que el aporte de calor sobre la pieza se disminuye de forma considerable. Veamos el video. Como podemos observar, ya se han hecho algunas pruebas, por ejemplo acá el cilindro, y en la parte de abajo vemos una bandeja que tiene una celda. Y actualmente está haciendo la impresión del logo. Nuevamente, Senati tiene dos celdas robóticas de soldadura, uno en la sede de independencia y otro en la sede de... Ahora,
Veamos algunas otras aplicaciones implementadas en el país. Veamos en la derecha una celda robótica que nosotros también hemos implementado para el soldeo de racks para televisores. Es importante resaltar acá, bueno, el cerco perimétrico, evidentemente, para la seguridad de los operarios, pero también existen unos sistemas de sucesión llamados máquinas, que particularmente es un diseño mecánico que contiene sistemas de sucesión, soportería y algún diseño en específico para poder soldar tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Los elementos son de espesores muy delgados, estamos hablando de aproximadamente 1.5 milímetros, tubos rectangulares cortados, conformados, y el alambre que estoy utilizando es un alambre de 0.8 milímetros, por ejemplo. También en el segmento minero podemos tener algunas aplicaciones. Acá, está haciendo el rellenado de unos alojamientos, no comúnmente para gran minería. Pero acá se utiliza una fuente de 600 amperes. Muchas aplicaciones, la corriente que se utiliza sea los 350 amperes o 350 amperes. Para eso, si quisiéramos moverlo, ya hacemos un pero no es lo que Acá lo que vamos a observar es que en la misma área de trabajo de los robots hay una cierta interacción operal. Mientras el robot sale y se va al otro lado del alojamiento, el operario hace la presencia del motor. Esto se puede mejorar definitivamente. Por ejemplo, cambiando, en lugar de utilizar un alambre tubular, utilizar un alambre metal core que no genera escoria o un alambre sólido mucho mejor. También tenemos clientes para componentes mineros súper grandes, implementando robots de largo alcance. Este robot, por ejemplo, es un robot que tiene un peso aproximado de 560 kilogramos y un alcance horizontal de 3 metros. Tratamos de visualizarlo con esta forma. En el video del medio podemos observar en la plataforma el controlador y la máquina de soldar. Como vemos acá es otra fuente de tensión. El robot ya está montado en su pedestal. Esta empresa compró dos de estos robots industriales de 3 metros de alcance. Y nosotros hicimos una prueba, como vemos en el video de la derecha, donde el robot está oscilando, emulando la acción de la oscilación de la soldadura. De esta forma se corrobora que la plataforma está funcionando, sufre alteraciones y crea alteraciones de regreso en la oscilación. Tanto las máquinas Fortis como las máquinas dedicadas para robótica tienen esta posibilidad, tienen la posibilidad de ah, integrarse a la industria 4.0. La industria 4.0 pues está orientado al intercambio de datos, la gestión de los datos, el monitoreo de los datos. Entonces, las máquinas están dispuestas para hacer esa conectividad, ya sea en una conectividad RJ45, LAN, o ya sea en una conectividad wireless, WLAN. También tienen la posibilidad de hacer conectividad vía Bluetooth y en algunos casos con tarjeta NFC. Tal cual las tarjetitas que se utilizan, por ejemplo, en el tren eléctrico, son de tecnología NFC, las cuales contienen una información y en el caso de la soldadura, el perfil del portador de esa tarjeta NFC, de tal forma de que le dé atributos para ingresar a cierta información de la máquina de soldar. Welcome Air es el concepto de enviar esta información a la nube, es decir, a la Internet, de tal forma que yo pueda tener información en la nube, registrar la información, procesar la información
en mi celular, por ejemplo, o en mi computadora, si es que fuese el caso. El último punto que vamos a tratar en esta charla está asociado a lo que son los simuladores de soldadura. Vemos acá el equipamiento asociado a un sistema de realidad aumentada, RA se le conoce, donde van a existir unos lentes RA, va a existir algunos componentes que tienen unos pequeños puntos de referencia. Seguramente habrán podido ver otros probetas de otros proveedores que tienen códigos QR. En esta oportunidad, Fronius no trabaja con esos códigos QR, trabaja con estos puntos que son de referencia simplemente. Y con esos puntos de referencia crea el componente en 3D en todo su entorno, a diferencia de los códigos QR que solamente generan el componente donde está el QR, pero no, acá se genera todo el componente y vamos a visualizar eso en los siguientes videos. Es importante resaltar que el entrenamiento, la formación de alguien en soldadura, eh, pues va a tener varias etapas. Este equipamiento para soldadura de realidad aumentada, virtual, por decirlo así, es solamente una etapa, es la primera donde va a ayudar a tener a conceptos, eh, de pronto a saber llevar bien la antorcha de soldadura MICMAC, la antorcha de soldadura TIC o un portaelectrodo. De tal forma que también se puede hacer una realimentación con los demás participantes conectando el equipamiento a una pantalla. El equipamiento también tiene un asistente asociado a colores, como en el semáforo, el rojo, si es que salió de la trayectoria o de la orientación correcta, el amarillo indicando de que estás por salir de esa buena posición, y el verde indicando de que estás de una forma correcta llevando la antorcha correspondiente. Veamos este video que nos muestra eh, qué tanto nos involucra esta forma de aprender virtualmente con la realidad aumentada con la realidad. O sea, prácticamente estamos tratando de emular esa realidad y eso es lo que nos muestra el video. Come de gato te pico te digo mi nana que me coqueta nam. Digo na costa de la chica la cara de mami te digo mi nam. Digo mi nana que nam. Digo mi nana que nam. Digo mi nana que digo mi nana que digo mi nana que nam. I said the sky, yeah. Way up in fire, way up in fire. I said the sky, yeah. Way up in fire, way on the playa, way don't reply. Como el equipamiento es móvil, portable y de conexión monofásica, pues puede trasladarse a cualquier lugar que necesite tener esta práctica, ¿no? En la casa, en el salón, de pronto llevándole a las mismas empresas para hacer ciertas capacitaciones. Y es importante entender también de que no se gasta consumibles como son la varilla, el gas, el tungsteno, el alambre, las piezas a soldar, energía, calor, chispa, entre otras cosas, ¿no? Es bastante útil al menos para un proceso inicial del entrenamiento en soldadura. Veamos acá algunos videos de aplicaciones. Por ejemplo, acá el soldeo de MIG en aluminio. Acá podemos ver el asistente que parece un anillo, tanto en la antorcha como en la línea que genera el cordón de soldadura. También tengo el asistente allí. Hay que tener en cuenta también que lo que estemos soldando ahora, pues se está grabando y que después puedo reproducir esa grabación. ¿Para qué? Para ver realmente dónde pude haber fallado y qué puedo mejorar.
Como podemos observar, el componente de forma virtual se ha generado y tenemos el cordón de soldadura. Podemos ver la huella que deja el cordón de soldadura también en la parte inferior. Puedo entonces ahora virtualmente verificar un puntaje que genera en cuestión de movimiento, de acercamiento de la antorcha con respecto a la pieza, de la orientación de la antorcha. Y como les había indicado, podemos también reproducir eh, la grabación de mi prueba de soldadura. O reinicio el proceso. Acá vemos ahora otro video de una aplicación en proceso TIC. La pieza que vemos allí es de acero inoxidable. La varilla que vemos en la parte izquierda es también otro componente físico, pero que es virtual. Es decir, también se va a desgastar. Veamos el video. Entonces acá podemos ya ir observando, inclusive con una oscilación, mientras se va aportando la varilla para el proceso TIC. Ujú. Podemos observar que ya terminó. Podemos ver la huella que deja la zona afectada por el calor después del soldeo, precisamente el color característico del soldeo en TIC y la huella en la parte inferior después del soldado. En este otro video vamos a ver la aplicación ahora con el último proceso que es electrodo revestido. Acá podemos observar inclusive que si hemos seleccionado un electrodo determinado, podemos ver la etiqueta, el código de ese electrodo. El asistente, como podemos observar, que me va a ayudar a mejorar mi inclinación de la antorcha. Si es que el electrodo se pegase, porque eso puede pasar cuando estoy soldando, también se puede acá simular ese acontecimiento, ¿no? Ahí podemos observar, se pegó el electrodo. Ahora tengo que limpiar lo que había soldado anteriormente. Tengo la aplicación de amolado o limpieza y inicio otra vez el proceso. Recuerden que el proceso de electrodo revestido deja una escoria, ¿no? Fíjense que el electrodo también se está consumiendo. La varilla se está consumiendo, virtualmente, evidentemente. Y ahí está. Finalmente, ya para terminar, también existen otros recursos recursos gratuitos para que usted pueda, por ejemplo, aprender algo de soldadura. En el celular o en la tablet, usted puede instalar este aplicativo llamado Well Basic. Entonces usted puede ir ahora mismo, va al celular, va al App Store, de pronto si está con Android en su celular,
y descargar Well Education Basic. Este aplicativo pues emula el proceso de soldadura MIG-MAC. Tiene asistente también, no es tan elaborado, pero tiene un asistente para que le ayude a indicar igualmente con los colores del semáforo, verde, amarillo y rojo, para que usted pueda hacer una buena trayectoria. Tiene modalidad de juego y tiene modalidad de concurso. El juego es cuando usted empieza a practicar y el concurso ya aplica a competir contra otras personas en el mundo. Cualquier persona en el mundo que tiene el aplicativo puede entrar con sus datos, sus propios datos registrados y puede indicar pues qué puntaje ha alcanzado bajo ciertos pruebas o test. También tiene internamente algunos cuestionarios para poder calificar el conocimiento de soldadura. Y usted puede entrar a calificar eso. Acá podemos ver un video promocional de Well Education Basic, de todo lo que le he hablado, más o menos de una forma breve. Face my welding challenges and you can go on. What is the right answer? Excellent. Wrong. Prove yourself. I know you can do better. Correct. This is your last chance. Let the sparks fly. I can see that you are a great welder. Muy bien, siendo exactamente 50 minutos después de haber empezado, hemos terminado esta presentación y estoy a disposición de sus consultas eh, que tengan al respecto de la charla que hemos dado con los temas que hemos facilitado el día de hoy. Gracias. Gracias, ingeniero Rubén Parizuaña, por su ponencia. Vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas y vamos a invitar a todos nuestros participantes a desarrollarlas a través de la sección chat que encontramos en la parte inferior de nuestra pantalla. Ingeniero Perezuaña, una inquietud. Profesor, adelante. Sí, ¿por qué debemos de contar con un equipo Fronius tanto para, o sea, para la industria, ¿no? ¿Y qué beneficio tendríamos para el sistema educativo? ¿Qué lo diferencia de otras marcas para las soldaduras TIC, MIG-MAC, ¿no? Muy bien. Bueno, mm, realmente poder diferenciar el por qué utilizar un equipamiento está lejos de hablarlo y decirlo en un listado de argumentos. Está muy lejos. Solamente cuando usted prueba un equipo Fronius, usted puede decir, realmente necesitamos este equipamiento. Entonces, casi siempre los que determinan invertir en un equipamiento como este, está asociado en los objetivos que tiene para alcanzar. Por ejemplo, calidad del cordón de soldadura, número uno. La calidad es una de las cosas que ya había mencionado anteriormente en otros conversatorios. Es una de las cosas que no siempre se busca, no muchos se buscan en nuestra cultura peruana. Pero los que quieren eso, pues encuentran en Fronius cordones de calidad. El otro aspecto está en la productividad, es decir, producir más rápido.
producir bien y más rápido. Y la productividad también está asociado a los tiempos muertos. Menos tiempos muertos, menos reprocesos, menos costos, es más productivo. Claro, probablemente eso en un nivel de inversión inicial no lo vemos, porque pensamos siempre o tenemos esa chip en nuestra cultura de que más barato y estoy ahorrándome dinero. Cuando en el tiempo existe una línea precisamente del costo-beneficio, no voy a tener ese retorno. Voy a seguir invirtiendo en más máquinas de esa otra calidad y no voy a obtener esa productividad que busco. Entonces, por ejemplo, ese término de productividad se alcanza con las tecnologías que tiene Fronius, que son varias. O sea, si hablamos de MICMAC, dentro del proceso MICMAC hay varias tecnologías. Calidad, productividad, robustez en el equipamiento, funcionalidades, eh, la posibilidad de integrabilidad de Industria 4.0, que todavía no, no es algo que lo ven muchos los clientes. ¿Por qué? Porque en su infraestructura tampoco está preparada para eso. No es importante, lo importante es sacar el producto en el día y bueno, el registro está para cuando lo necesitemos. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos aspectos para considerar en ese sentido, pero yo le acabo de mencionar algunos, ¿no? Calidad, productividad, robustez. Considere que un equipo como este tiene componentes de electrónica, metal, el mismo plástico que se utiliza en algunos componentes, tienen mucha robustez y mucha calidad versus un equipamiento, pues, de origen de gama baja, como los chinos, inclusive superior a algunos productos de origen americano. Eso para darle como alcance, profesor. Ya, gracias. Eh, Muy amable por su respuesta, ingeniero Rubén Parizuaña. Otra consulta. Vemos que, por ejemplo, muchos egresados de la universidad, trabajando como ingeniero industrial, trabajan en muchas empresas metalmecánica. Y Ujú, sabemos que las empresas metalmecánica, digamos, el principal trabajador o, digamos, el alma es un soldador. ujú, Como también en otras, digamos, cuando trabajan en gases, ¿no? En otros internacional también, un soldador. Y como usted hizo en su ponencia, es la habilidad de soldar, ¿no? Es ujú. importante para un operador de estas máquinas. Esa habilidad son capacitadas, hay instituciones que preparan para, digamos, Bien. trabajar este equipo. Bueno, tiene varias aristas la respuesta que puedo darte. Te doy un ejemplo. Yo hablé de Senati y Senati se capacita para los soldadores y actualmente tienen esta maquinaria, estos robots industriales. Si bien es cierto, este año recién ha sido instalado, todavía no le están dando mucho movimiento a la maquinaria. E imagino que es por su estructura, que todavía no se acopla, no hay una dedicación de recursos, ya sean humanos, así como de materia prima, y por lo tanto está todavía parada la maquinaria sin explotar al máximo su capacidad. Por ahí vamos. También en estas mismas instituciones tecnológicas o técnicas empiezan a enseñar procesos relativamente convencionales. Pero cuando hablamos de procesos de soldadura con esta maquinaria muy innovadora, muy disruptiva de lo convencional, hay un déficit de este tipo de técnicos que operan esta maquinaria. Ahora voy al otro caso. Tenemos un cliente que está en Lurín, que compró dos máquinas de soldar con este TIC de alambre de aporte y constantemente cambia de soldadores. Después de haber capacitado un grupo, a las 2 semanas se van los soldadores. ¿A dónde se van? Pues se van a lugares donde tienen de pronto mejores opciones de crecimiento personal o profesional. Y vuelve otro grupo y se les vuelve a capacitar. Y otra vez se van. Y otra vez vuelve nueva gente y no siempre viene o no siempre se incorporan
técnicos con habilidades o con apertura de conocimiento. Algunos son relativamente estancados en conocimiento o en habilidades y prefieren ir con máquinas convencionales y dejar estas máquinas de última tecnología. Pero eso forma parte también de nuestra cultura y también de la inversión en educación. Entonces, hay un gran déficit. Entonces, cuando nosotros implementamos este tipo de maquinaria, somos nosotros quienes capacitamos, somos nosotros que damos alcance a los clientes. Y ellos se encargan de mantener y sostener precisamente al personal, al recurso humano o lo que corresponda para poderle dar una utilidad en el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Eso como respuesta para ti, estimado Miguel. Muchas gracias, ingeniero Rubén Parizuaña. Una pregunta Sí. del ingeniero Eddie Barnett. Dice, ¿cuál es la importancia de la soldadura en el desarrollo de nuestro país? Bueno, am, actualmente el mundo minero eh, recoge muchísimo de la metalmecánica, más en lo que es servicios, reparación y mantenimiento, y otro tanto también en lo que es la fabricación de estructuras. Cuando no hay proyectos mineros, pues no se fabrica nada, no se implementa nada. Entonces baja la demanda de fabricación, pero empieza a crecer la demanda de servicios de mantenimiento. Y viceversa, cuando hay una gran cantidad de proyectos mineros, pues empieza a haber gran cantidad de demanda de fabricaciones y ciertamente puede bajar algo de los servicios. Pero siempre existe servicios. Lo que sí es variable es el tema de proyectos nuevos y fabricaciones nuevas, de infraestructuras nuevas. Entonces, el mundo de la mecánica como tal es harto requerido en el país. Hay una gran necesidad de técnicos mecánicos, ingenieros mecánicos, tecnólogos en mecánica, especialistas en mecánica. Em, Prácticamente no hay muchos especialistas en el tema de tecnología de la soldadura, más que sí bastantes empíricos, muchos empíricos, que aprenden en el campo y que aprenden de otros y que van a algunas instituciones educativas por 6 meses o 3 meses y sacan un título de homologación. Y bueno, pero no hay fundamento de tecnología de soldadura, sino solamente la práctica de haber soldado, haber obtenido un resultado y por lo tanto una calificación. Desde el punto de vista de la supervisión, también hay un déficit, hay una desviación en cuanto a los conocimientos de soldadura convencionales con los nuevos, que bueno, pues ya tienen bastantes años y ayudan a la eficiencia y a la calidad de los procesos de soldadura. Muchas gracias, ingeniero Rubén Parizuaña. Otra pregunta Sí. de Carlos Ventura. Nos dice, la soldadura láser es más rápida y de precisión, genera menos humo. ¿Ustedes proveen esta tecnología actualmente? La tecnología láser, vamos a diferenciarla. Ah, es una tecnología que requiere altos estándares de seguridad. Entonces, si la pregunta va en la utilización de esa forma de trabajar, en el país no hay. Eso normalmente se utiliza para la fabricación en serie o para la industria automotriz. Pero si me están hablando de equipos manuales chinos, yo le Ujú. diría de que no implemente eso porque es peligroso. El láser te deja ciego, te puede dejar algún daño permanente en la piel, en el cuerpo. Y lo que busca, al menos el producto chino, es de que lo use cualquier persona. Entonces, fomentamos la informalidad en gran medida. El soldeo MIG, electrodo, TIC requiere de una práctica, requiere de habilidades y por lo tanto ciertamente involucrarse en la soldadura. Pero al menos lo que hemos visto en la tecnología láser de los productos chinos, buscan que cualquiera puede soldar, pero no necesariamente alguien que sepa de soldadura, las cosas que estén involucradas en soldadura, las seguridades, los conceptos, e inclusive desde un punto de vista personal,
jugar con estos equipos y puede dañar a otra persona. Como de pronto en el país no hay una reglamentación al respecto del uso de estos equipamientos, están entrando libremente sin considerar todos esos aspectos de seguridad, cosa que en otros países desarrollados no existe. Normalmente, repito, la soldadura láser está asociado a robótica y está asociado a un entorno de seguridad bastante importante, con normas. En ese sentido, bueno, Fronius no suministra este tipo de equipamiento. Sí tenemos alguna solución de láser, pero con soldadura MIG-MAC, básicamente para espesores muy gruesos, pero no para chapa delgada. Muchas gracias, ingeniero Rubén Parizuaña, por sus respuestas. Hemos finalizado la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por todos al estar presentes en esta charla. También nuevamente a la invitación por parte de la organización de la universidad y del evento Visión, al profesor Calderón, a Miguel y a todos aquellos que el día de hoy han compartido conmigo un poco de tiempo. Sí. Agradecemos a nuestro expositor, el ingeniero Rubén Carlos Parizuaña Coaguila, en nombre de nuestro rector, doctor José Antonio Chan Escobedo, y de nuestro decano, doctor Luis Cárdenas Lucero. Le hacemos la entrega virtual de su certificado. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Sí, Hasta muchas una nueva gracias, oportunidad. Rubén. Muchas gracias, está Gracias, muy profesor. didáctico. Muchas gracias. Qué bueno. Un De fuerte nada. abrazo. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Bueno. Bien, Agradecer a los participantes por su asistencia y los invitamos a participar el próximo año de Visión 2026. perfecto. Muchas gracias a todos, jóvenes. Que tengan buenas noches.